Bienvenidos a Matedumat. Mi nombre es Eric y en esta ocasión el video que realizaremos será sobre una línea de investigación. Para ello, hemos invitado a un doctor especialista en dicha línea, el doctor Gustavo Martínez Sierra. Gustavo, es un gusto tenerte en Matedumat. Qué bueno que hayas aceptado la invitación. No, muchas gracias a ti y a ustedes por la invitación. Muy bien, vamos a hablar sobre tu línea de investigación. En esta línea de investigación, mi primera pregunta sería, ayúdame a definirla, porque para mí puede tener varios nombres, pero me gustaría saber el nombre que tú le das o la definición que tú haces de ella. Sí, mira, el dominio afectivo básicamente fue determinado por un artículo de revisión de McLeod en 1992. Él lo que hizo fue hacer una revisión de todo aquello que no fuera cognitivo en las investigaciones de 1992 hacia atrás. O sea que estamos hablando de la década de los 70s, 80s y principios de los 90s en la investigación internacional de matemática educativa. Entonces dijo, en esa época la mayor parte de la investigación era de tipo constructivista, pelletiano. Entonces él dijo, todo aquello que no es cognición lo englobó en el concepto de afecto. Su artículo se llama más o menos así. Es un capítulo de un handbook de matemática educativa del año 92 que dice, redefiniendo el campo del dominio afectivo, algo así, ¿no? Entonces, él dijo, todo aquello que no es cognitivo, le vamos a llamar afecto. Eso tiene mucho sentido, sobre todo en idioma inglés. En español a lo mejor es un poco distinto, pero el afecto, y lo determinó a través de esta revisión bibliográfica, de este estado de la cuestión, de este artículo de síntesis, que el dominio afectivo consistía en emociones, actitudes y creencias. Entonces, a partir de esa época, se conoce a este campo y estos constructos como dominio afectivo. Actualmente ha habido nuevas revisiones de artículos de revisión y de la comunidad que estudia el dominio afectivo, la comunidad internacional, y ahorita se entiende también que el dominio afectivo también incluye, por ejemplo, el concepto de identidad. Entonces, en términos generales, yo conceptualizo el dominio afectivo como la experiencia subjetiva de las personas con respecto a las matemáticas. Ok, y dentro de este dominio afectivo ya mencionaste están las emociones, también mencionaste las concepciones, supongo que las creencias van de la mano con esta parte. ¿Qué tantos elementos podrían entrar? ¿Cuáles se te ocurren así como un listado largo? Por ejemplo, esto de actitudes es que en este mismo artículo de síntesis de McLeod conceptualizó y teorizó sobre los constructos teóricos del dominio afectivo y los categorizó en estos de emociones, actitudes y creencias, y en ese orden de donde hay menos cognición a donde hay más cognición. Entonces, desde el punto de vista de McLeod, las emociones es aquello que es menos cognitivo, más afectivo, pues de hecho, por eso digo que eso tiene mucho sentido en el idioma inglés, que es lo menos razonado, pues donde hay menos razón. El que le sigue son las actitudes y al último las creencias que sí tienen un componente cognitivo. Y más actualmente también se considera, además de identidad, se concede el constructo de valores, también se considera como parte del dominio afectivo. Y ha habido distintas síntesis de distintos autores que han reconceptualizado el dominio afectivo, incluyendo estas opciones. Por ejemplo, el concepto de actitud se ha investigado muchísimo y precisamente fue uno de los principales componentes que puso en y que ahora se consideran que es parte del dominio afectivo. Uno de nuestros objetivos con estos videos de líneas de investigación es que las personas interesadas en hacer investigación sobre educación matemática pues tengan opciones claras. Creo que una de las principales cosas que cuando uno entra en una línea de investigación, una de las principales cosas que debemos de conocer es autores clásicos que nos ayuden, nos vayan guiando, que nosotros digamos estos son los primeros que tengo que leer para poder comprender la línea o poderme hacer una idea más clara. Ya nos has mencionado a uno. ¿Qué otros te vienen a la mente como autores principales de esta línea? Sí, debido a estoy hablando del artículo del 92, quiere decir que tiene 28 años de que hizo esa síntesis, digamos que ya es como una generación. Entonces podemos hablar de generaciones que han estudiado el dominio afectivo.
El clásico es McGrew, pues sí habría que leerlo. Tiene 2 artículos, un año del 92, uno del 94, que son más o menos los que yo te menciono, que son como los que dieron origen. Hay un libro clásico del año 89 que se llama Afecto y Resolución de Problemas. Yo diría que, aunque es un poquito antiguo, porque desde el punto de vista de investigación parece que 89 es muy lejos, pero creo que tiene mucho sentido seguirlo leyendo y revisando. Ya de manera más actual y reciente, hay varios líderes en el dominio afectivo, puedo llamar a Marco Janula, que es un finlandés, a Pietro Di Martino, que es un italiano, y pues también algunos mexicanos hemos estado produciendo varias cosas del dominio afectivo los últimos años, como es la doctora María García y yo mismo, Gustavo Martínez Sierra, que hemos estado publicando sobre cuestiones de emociones, de creencias, de manejo emocional o cosas por el estilo. Y hay muchísimos otros autores. Yo lo que recomendaría es hacer un seguimiento de los estados del arte que se van haciendo en el dominio afectivo. En el año 2015, salió un libro que es como una actualización del dominio afectivo que se llama De las creencias al estado dinámico del afecto, algo así. Este es un libro de compilación de muchas investigaciones de dominio afectivo y en el 2019 hay un survey del IGME en donde se hace una revisión del estado actual de la matemática educativa. Entonces yo recomendaría revisar esos documentos. Hablando de literatura internacional, en literatura en español es un poco más dispersa, pero puedo mencionar a estos autores. Y por supuesto en el dominio en el español, una de las autoras más reconocidas del dominio afectivo es Gómez Chacón, Inés Gómez Chacón de España, y tiene muchos libros y muchos artículos, y pues también habría que leer. Ahora, tan importante es revisar artículos nuevos como quizá artículos clásicos. ¿Qué recomendación darías tú o qué recomendación das a los estudiantes que están entrando en esta línea de investigación? Tips de primeras lecturas, ¿cuáles son las que recomendaría? Yo segmento las investigaciones que hago en dominio afectivo en creencias y actitudes y emociones, pues que es el dominio, ¿cómo se llama? Es el típico que leer. Entonces, por ejemplo, en creencias, pues hay muchos autores. Por ejemplo, si es de creencias de profesores, que es otro de los temas que yo me he especializado ampliamente, pues habría que leer un artículo del 2007, que también es un artículo de síntesis de Philip, que se llama Afecto, Profesores de Matemáticas y Afecto, o al revés, Afecto y Profesores de Matemáticas. Entonces ese es un clásico del afecto de profesores de matemáticas y que tiene que ver con creencias. Por ejemplo, hay cosas de creencias de profesores, hay un autor clásico que hay que leerse, es Jeppe Scott, si no me equivoco es noruego o sueco, por allá anda, y tiene también varios artículos de síntesis. Por cierto, parece que la recomendación que traigo hoy es que hay que leer los artículos de síntesis. En cada campo que sea relevante, siempre de manera periódica, 5 o 10 años, dependiendo del grupo de investigación, hay lo que se conoce como los artículos de síntesis, que resumen lo que ha ocurrido y sugieren lo que hay que investigar. Entonces, este artículo de síntesis es básico para el estudio de creencias de profesores. Por ejemplo, de emociones de estudiantes, pues ha investigado mucho a Marco Janula, entonces habría que buscar, ahorita no tengo fresco algún artículo directo, pero también están mis artículos que he escrito precisamente con la doctora María García de emociones de profesores, yo diría que hay que leerlos, y tenemos algunos en español, entonces sería interesante leer los artículos nuestros de emociones, y también hemos publicado varios de creencias, tanto en español como en inglés, y ahí hay referencias. Eso es otro camino posible, tomar un artículo moderno y ver sus referencias y identificar los artículos clave. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo con que cuando los estudiantes ingresan, sobre todo estudiantes que recién se graduaron y ahora entran en estudios de posgrado, pues llegan con ideas, digamos, más o menos claras para ellos sobre qué es lo que quieren estudiar, escuchan el nombre de una línea de investigación y pueden pensar en ciertos estudios, pero comienzan a leer y comienzan a saber sobre las exigencias de originalidad en las investigaciones que se van a realizar,
Y creo que puede llegar un momento de bloqueo, de hacer ese contraste entre las ideas iniciales y lo que en la investigación ya se ha ido haciendo. Y entonces encontrar esos huecos de qué podrían investigar es una labor complicada. ¿Podrías tú ayudar a los que están viendo este video a identificar algunos problemas interesantes dentro de tu línea de investigación? Sí, pues lo del dominio afectivo sigue siendo un tema muy candente. Básicamente, lo que sigue siendo muy importante y relevante en el dominio afectivo es seguir probando y demostrando el papel que tienen cuestiones afectivas en el aprendizaje. Entonces, en términos generales, lo que en mi agenda personal de investigación, que pienso que hace falta profundizar mucho, es eso, pues. Por ejemplo, las emociones que tienen que ver con el aprendizaje de la derivada, por ejemplo. O sea, se puede asumir de manera muy general que las emociones tienen un papel en el aprendizaje, pero falta demostrarlo con más claridad y más en conceptos matemáticos. Entonces, en términos generales, yo pensaría que es una de las preguntas que están pendientes en el dominio afectivo. Ha visto distintas investigaciones. Entonces, yo lo que siempre pienso para un tema de investigación, pues hay que enterarse qué se ha hecho. Básicamente, hablando coloquialmente en un dicho mexicano, es que para no descubrir el agua tibia, ¿no? Que ya se ha investigado mucho, entonces primero hay que leer. Entonces lo que yo siempre recomiendo es que hay que hacer una búsqueda de artículos de investigación actuales, de dominio afectivo. Por ejemplo, yo buscaría en las principales revistas de investigación, pues en inglés, que son las de más, ¿cómo se llama? Las de más impacto en el mundo, que son más leídas. Y así poco a poco, después de varios artículos, uno se empieza a dar cuenta qué se ha investigado y qué puedo investigar. Entonces, en ese sentido, pues también yo creo que es muy importante ubicar bien, y bueno, pues ahí entra el papel de los asesores también, pero hay que ubicar el estudiante, bueno, no es lo mismo que si voy a empezar el doctorado, que si voy a empezar la maestría profesionalizante. Menciono la maestría profesionalizante porque tiene un objetivo distinto, o un doctorado de investigación. Yo, por ejemplo, pues se hace la distinción fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pensaría que hay que hacer eso. Y por ejemplo, respecto al perfil, yo ahí tengo dos dudas. Una, ¿es posible entrar en esta línea sin tener estudios previos de psicología, por ejemplo? Y la segunda, ¿es posible entrar en esa línea de investigación teniendo un conocimiento quizá limitado sobre métodos cuantitativos? Es decir, ¿es posible hacer investigación cualitativa? ¿Es posible ser matemático y entrar en esta línea de investigación? O qué se recomendaría como perfil? Sí, pues sí, muy buena pregunta. Yo no me la pregunté y pues como no me la pregunté, empecé a investigar y ya. Yo individualmente. Pero en términos genéricos, yo creo que lo que se requiere pues es el espíritu de la matemática educativa, y el espíritu de la matemática educativa o de la investigación pues es querer entender el fenómeno del aprendizaje y con el método científico, pues. Y ya con esa base, yo pensaría que pues, no hay que ser psicólogo, porque los psicólogos comúnmente no les interesa el aprendizaje de las matemáticas. Es un poco difícil. Aquí nos interesa, pues son los que somos maestros de matemáticas o estudiamos matemáticas o ingeniería y somos maestros y hacemos, o sea que en realidad pedir que alguien sea psicólogo es muy difícil, más bien es el espíritu de la matemática educativa, querer entender qué tienen que ver las emociones en el día a día de los estudiantes, pues eso es, yo creo que le interesa sobre todo a un maestro, y un maestro que se quiere ser matemático educativo, entendiendo yo que es matemático educativo, es que utiliza el método científico de alguna manera. Yo lo conceptualizo en general, que eso es un matemático educativo, que usa el método científico para entender la problemática del aprendizaje y la enseñanza. Entonces, pues eso, yo soy matemático, físico, después estudié maestría y he estudiado cosas de cálculo en investigación y se me ocurrió hacer afecto y nunca creí que no fuera capaz, pues simplemente es cuestión de estar en la problemática y saber leer investigación y todo eso. Y conceptualizar, pues las herramientas básicas de cualquier investigación, pues tener habilidades para utilizar métodos de investigación, entender y hacer operativo constructos teóricos, saber leer artículos. Entonces, más bien, pues son habilidades genéricas de un investigador en matemática educativa.
Y yo creo que con eso se podría hacer. Sobre todo yo pensaría que lo básico, pues el interés en el tema, porque si uno quiere hacer una investigación en un bajo estimado, pues no sé, uno va a dedicar 300 horas en su tesis, no sé, entre 400, no sé, muchas horas, ¿no? Entonces, pues más vale que te guste, ¿no? Y que estés interesado. Yo pensaría que eso sería lo más razonable. Y con respecto a aumentos cuantitativos, pues resulta que yo no he hecho un solo, no, he publicado varios artículos de dominio afectivo, como 6, 7 artículos, 8, y todos son cualitativos. O sea que creo que es una especie de, como una especie de, ¿qué sea la palabra? Estereotipo, que la psicología es cuantitativa. En este caso no lo es. Se puede investigar, pues. De hecho, un artículo que publiqué es las emociones de un profesor de matemáticas. De uno solo. Y ya. O sea, cuantitativo, pues no. Nada más tablitas que hicimos para poner los resultados. Sí, yo creo que es eso, es un estereotipo que se tiene y que además, bueno, hay estudios cuantitativos, ¿no? Y yo creo que hay estudios muy interesantes, pero creo que es una de las cosas que se tiene que romper, ¿no? Este tipo de estereotipos sobre el perfil, que si yo no conozco sobre cuestiones psicológicas, cómo voy a estudiar actitudes, me parece muy interesante. Gustavo, yo creo que lo que nos has contado va a ser de mucho interés para las personas que sigan el canal y que están decidiéndose por mejorar su práctica docente o por iniciar una investigación en una línea determinada. Y creo que esta es una opción estupenda, tanto desde el punto de vista de la propia disciplina como desde el punto de vista de lo social, ¿no? El hacerle caso a las emociones de los alumnos, me parece muy interesante. ¿Algún comentario final que tengas, Gustavo? Pues sí, invitarle a todos los que estén interesados. Yo hablé quizá en términos muy, muy técnicos, porque esa es mi formación. Yo abogo por una matemática educativa muy documentada, muy leída, muy internacionalista, etcétera. Pero en términos ya más terrenales, digamos, yo pensaría que uno debe investigar lo que a uno le interesa. Y por supuesto, como uno no investiga en el vacío, pues tiene que ponerse de acuerdo con su asesor o sus asesores o su escuela, pero sí yo pensaría, y si les interesa algo de medio afectivo, pues ya con eso para empezar. Lo demás, yo siempre digo que es un 1% de inspiración y 99% de transpiración. Entonces, si tenemos la inspiración de estudiar algo de dominio afectivo, pues hay que hacerlo. Yo, igual en el dominio afectivo me he enfrentado con prejuicios, como que no es importante, como que eso qué tiene que ver, y eso no es, me han dicho que no hago matemática educativa, así de plano me han dicho, y dije, oígame, publico en revistas de matemática educativa, gradúo estudiantes de matemática educativa, y no es matemática educativa, pues ¿qué será pues, no? Digo, yo me quedo preguntando en genérico. Entonces es muy posible que todos se enfrenten a ese prejuicio, es posible, no sé, porque no dice derivada, no dice el marco teórico más famoso sobre algún aprendizaje, de algo, ¿no? Entonces puede que se encuentren, yo digo, nada más una especie de, un posible augurio, que se encuentre con ese prejuicio de estudiar el dominio afectivo. O al revés, en muchos lugares se acepta muy bien el dominio afectivo, pero son los menos. Entonces yo lo que pensaría es pues, que se animen a hacerlo, que convenzan a quien tenga que convencer, y pues yo siempre digo que hay que estar documentados. Muy bien. Y bueno, ya para cerrar, tú tienes un canal de YouTube, el Investigador en Matemática Educativa. ¿Qué es lo que subes en este canal? Sí, mira, Eric, lo que yo eso con ese canal, de hecho empujado por esto de la pandemia, yo siempre he tenido interés, me acuerdo, de hacer canales de YouTube, pero era puro imaginarme, ¿no? Porque siempre he tenido que ser, siempre he sentido que es importante divulgar, comunicar a quien le interese. Y motivado por la pandemia, he visto muchos videos de otras cosas, de temas que me interesan, y dije, pues yo voy a hacer lo mismo con lo que yo sé, y a quien le guste y le interese, pues lo pongo público. Entonces, debido a que yo estoy mi actividad profesional es sobre todo investigar en matemática educativa, una de las cuales es dominio afectivo, pero igual investigo otras cosas. Entonces, investigo otros temas desde hace 20 años, ya un rato rodado en este campo. Entonces, dije, voy a abrir un canal que sea como genérico de todo aquel que quiere investigar, no solo dominio afectivo,
sino que quiera introducirse a la investigación en matemática educativa. Entonces, como he comentado en esta entrevista, yo conceptualizo que matemática educativa es aplicar el método científico a la problemática de la educación matemática. Por eso me gusta mucho su nombre de su canal, porque es Matedumat, ¿no? Es como matemática educativa y educación matemática, Y ¿no? educación matemática, sí. Entonces dije, voy a un canal genérico para que no solamente los que estén interesados en una línea o un marco teórico, sino en general. Entonces en ese video estoy subiendo cosas sobre el método científico en nuestro campo, básicamente. Entonces tengo un video que dice conceptos y técnicas del método científico y matemática educativa, más o menos de eso se trata. Y ya ahorita he subido como 12 o 15 videos que hablan de cosas como qué es un artículo de investigación, qué es una revista de investigación, cómo leer un artículo de investigación, qué es una pregunta de investigación. Casi todos mis videos les pongo preguntas y yo lo que doy es mi respuesta personal al respecto. Por ejemplo, el último que subí hace unos días es sobre qué es la revisión por pares y qué no es. E insisto, es muy genérico. No es ni para mi línea de investigación, ni lo que me gusta, sino que yo lo que creo que alguien que quiera ser investigador de manera profesional, me refiero a hacerlo bien hecho, pues, puede usar como para empezar los videos que subo en ese canal. Bueno, pues ahí está. Me parece muy interesante la propuesta, Gustavo. Los invitamos a todos los que vean este video, a los que siguen el canal, que se suscriban a El Investigador en Matemática Educativa. Al final del video aparecerá un icono donde ustedes pueden dar clic y directamente los llevará al canal y le dan en el botón de suscribirse. Gustavo, un gusto haberte tenido el Matedumat en esta entrevista. Muchas gracias por aceptar y muchas gracias por la generosidad con la que nos compartes tu conocimiento. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, a ti por la invitación, y espero que sea de interés y en lo que aquí se haya dicho, y pues cuando gusten, con gusto. Como yo he comentado en la entrevista, creo que es muy importante estos escenarios de comunicación, y en particular tenemos las herramientas perfectas para divulgar lo que se hace en investigación a través de estas plataformas digitales, y en particular YouTube u otras más. Pues muchas gracias, y muchas gracias a los que siguieron el video hasta este punto. Los invitamos a suscribirse al canal, a dar un like y a compartir con los profesores e investigadores a quienes crean que les pueda ser de utilidad. Hasta la próxima.